Hola, ¿qué tal? Hola, saludos a toda la FIL. ¿Cómo están por allá? No saben qué gusto me da poder estar transmitiendo en vivo para ustedes con la presentación de mi nuevo libro que me tiene muy emocionado. Antes de arrancar con la plática, quiero agradecer sinceramente, a mi editorial que me ha abierto muchísimas puertas. Gracias a Penguin Random House, que aparte organizó todo este rollo, y obviamente a la feria que nos abrió las puertas para poder platicar un ratito a los emprendedores. Por si no me conocen, primero que nada me presento. Yo soy Carlos Master Muñoz y me dedico básicamente a crear contenido para el emprendimiento. Hace unos cuantos años, de hecho no tantos, hace 2 o 3 años, tuve la oportunidad de salir de mi primera empresa. Y cuando digo salir no es de que me corrieran ni de que tronara. Cuando digo salir me refiero a que la empresa ya funciona perfectamente sin mí. Y me dio la oportunidad de, muy joven, mis 38 años, volver a empezar y decir, ok, ahora tienes dinero y tiempo libre, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y en ese replanteamiento de mi vida, decidí que quería hacer 2 cosas. Uno, crear fondos específicos para inversión en temas inmobiliarios, que es algo que me apasiona. Y en segunda, crear un instituto que apoyara al emprendimiento y que partiera con una visión muy clara que es potenciar a 1 millón de emprendedores. Y así fue como nació el Instituto 11, que es básicamente una reinterpretación de la Universidad del Futuro. Es una universidad que busca crear emprendedores, no crear empleados, ¿no? Que es lo que básicamente hoy crean las universidades. Y cuento toda esta historia porque este libro parte del recorrido que he hecho con el instituto. Exactamente en enero del 2019 empezamos, yo creo que un poquito antes, quizás desde octubre del 2018, enero del 2019, empezamos con una gira de eventos. Y empecé recorriendo diferentes partes desde Canadá, estuvimos en Vancouver, estuvimos en varias partes de Estados Unidos, pasando por México y por toda Latinoamérica, y en donde básicamente fuimos hablando con emprendedores de cuáles eran los problemas, de qué era lo que les hacía falta, qué los estaba limitando. Y fue un recorrido muy interesante porque me dio la oportunidad de entender en dónde estaban los huecos de aprendizaje, en dónde estaban los huecos de teoría que había que llenar, qué es lo que estaba haciendo falta con los libros de negocio o qué es lo que estaba haciendo falta con la educación de negocios en general y qué es lo que tenemos que trabajar. Y el recorrido empezó y publiqué el año pasado 11 mentiras de las escuelas de negocio, que es un libro que también, por supuesto, de la misma editorial y que recomiendo mucho porque es un recorrido de las primeras cosas que me daba yo cuenta que estaban equivocadas en el aprendizaje. Y se fue cristalizando ese libro y después dije, oye, pues hay que dar la oportunidad de hacer otro texto, pero con un abanico mucho más grande de temas y también más ligero para quien sea que se quiera acercar al mundo del emprendimiento. Y ahí fue donde empezó el recorrido de 100 preguntas clave para todo emprendedor. 100 preguntas clave para todo emprendedor es una recolección de las 100 preguntas más importantes o más repetitivas o más efectivas que me han hecho durante este recorrido que he estado haciendo y que se han vuelto literalmente una Biblia para arrancar con el emprendimiento. Hago algunas anotaciones puntuales antes de platicarles de algunas preguntas y recorrer un poco el libro con ustedes. Primero, si no me siguen en mis redes sociales, háganlo. Estamos como Master Muñoz Oficial. Ahí me pueden seguir en la red de su preferencia. Y ahí van a ver que justamente en esas redes sociales publico los videos en donde está la escena de un emprendedor que agarra el micrófono en alguno de mis eventos, que ahora son muy pequeños, pero antes eran mucho más grandes, y agarraba el micrófono y decía, Carlos, es que yo creo que si tan solo tuviera esta respuesta, me iría muy bien en la vida. Y entonces me avienta y me vomita una pregunta en ese momento que para él es la pregunta más importante. Y conforme vas viendo mis redes sociales, te vas a dar cuenta que esto me sucede todos los santos días. Todos los días se acerca alguien y me dice, Carlos, es que esta es la respuesta que me va a cambiar la vida, ayúdame con ella. Y entonces de ahí fue donde fuimos coleccionando esas preguntas para llegar a este libro de 100 preguntas clave para todo emprendedor. Cuando hicimos el listado original de preguntas, terminamos entendiendo que las preguntas se podían catalogar, ¿no? Y caímos con
básicamente 5 categorías diferentes, si no mal recuerdo. Una es inicios, cómo arrancar en este mundo del emprendimiento, que es muy complicado. 2 son preguntas de mentalidad. Y esto es algo que yo insisto mucho, y a lo mejor no te hace sentido ahorita que te lo digo, pero 80% del juego es mentalidad y 20% es estrategia. La gente no lo percibe así, ¿eh? La gente normalmente cree que hay una receta, que hay algo práctico que tienes que hacer y se pierden en eso, pero realmente el juego es un juego de mentalidad de entrada. Entonces esa es la segunda categoría de preguntas. La tercera es el tema de ventas, despegar en ventas. Y a lo mejor dices, oye Carlos, pero eso no es un tema como demasiado específico. Fíjate que después de hacer este recorrido con emprendedores te puedo decir que escalar una organización de 0 a $1 millón, normalmente la mayor parte de los problemas van a estar en ventas, en esa sangre del negocio. Luego viene la categoría de talento y socios. Te vas a ir dando cuenta conforme enfrentes este mundo de los negocios que pues no se trata de hacer otra cárcel, ¿verdad? Saliste de ser empleado o arrancaste un negocio porque aspirabas a una palabrita que todo el mundo dice que es libertad. Y luego te das cuenta que cuando arrancas un negocio trabajas 16, 18 horas al día y dices, puta madre, ¿para qué me metí a esto, no? Y no, lo que pasa es que no es que el negocio sea necesariamente que tengas que trabajar 16, 18 horas. Lo que pasa es que tienes que aprender a entregarle ese negocio a un equipo de liderazgo. Y eso cuesta muchísimo entenderlo o que cuadre en la visión. Y por eso esa es la cuarta categoría. Y la quinta es finanzas y dinero, que es en donde hablamos un poquito de los temas financieros. Ahora, quiero tomarme estos minutos que estamos compartiendo juntos para rebotar una pregunta de cada una de las categorías, para que veas el tipo de cosas que te vas a encontrar en el libro y que veas un poquito del valor que hay atrás, ¿no? Sinceramente creo que hay muchísimo oro metido en las respuestas que hay en este libro y es una colección de un recorrido. O sea, para mí, cuando abro las hojas de este libro es como volver a tomar este viaje que he hecho, volver a recorrer las ciudades, volver a recordar personas, volver a ver caras que conozco y se me van abriendo estos temas, ¿no? Entonces, para mí es un momento como muy emocional y muy interesante, ¿no? Entonces, sin más, vamos a recorrer un poquito de 100 preguntas clave para todo emprendedor. Y vamos a ir, como les digo, recorriendo una pregunta simplemente por cada categoría y de esa forma ustedes y yo nos vamos familiarizando un poquito con el recorrido del que los quiero llevar en el emprendimiento. Muy bien, vámonos con la primera categoría, inicios. Y aquí voy a utilizar la pregunta número 1, porque esta es quizá la pregunta que en la calle, no en los eventos, en la calle alguien que no sabe mucho del mundo del emprendimiento me hace. Y la pregunta es muy sencilla, dice, ¿cómo puedo emprender si no tengo dinero? Yo no sé en qué momento alguien nos hizo creer que para tener un negocio, lo primero que hay que tener es capital. Y miren, hay diferentes tipologías de negocios, ¿no? Por supuesto que hay negocios que enfrentan mucho el demonio del capital, que todo el tiempo para crecer necesitan más dinero y más dinero y más dinero. Pero no todos los negocios son así. Y algo de lo que trato de explicar en esta primer pregunta es que quiero que se imaginen un antro, una discoteca, ¿no? Antes de pandemia, para que no me digan que ya no existe eso. Pero estas discotecas, y piensa cómo era llegar a una discoteca enorme en donde había una gran cadena y había cientos de personas afuera tratando de entrar. Así me imagino yo el mundo del emprendimiento, como un antro. Y entonces toda la gente está afuera y entonces tú estás afuera y ¿qué dices? Puta, déjame le doy una lana al cadenero. O sea, tu mente cree que es, oye, déjame le doy dinero. O sea, dinero es lo que me puede abrir la puerta de este antro. Y sí, hay que decirlo. O sea, si tienes mucho dinero, pues mañana compras un negocio y ya te metiste, ¿no? Pero no es el único camino, ¿eh? Y esto, lo que yo utilizo la analogía acá es que si tú dejas de enfocarte en donde está todo el tumulto de gente y volteas un poco a la orilla, vas a notar que hay un pasillo. Y ese pasillo te va a llevar a una puerta trasera del mundo del emprendimiento. Esa puerta trasera del mundo del emprendimiento es la que a mí me permitió construir mi primer negocio sin dinero y la que a ti te puede también hacer eso y la que ha abierto las puertas de cientos de emprendedores que yo conozco. Y se llaman los servicios
de alto valor agregado. Y vas a decir, Carlos, ¿pero de qué estás hablando? Servicios de alto valor agregado son algunos negocios en particular que, dado que no hay suficiente talento ofreciéndolo hoy en el mercado, se paga muy bien. Y por lo tanto, puedes tener acceso a clientes, puedes tener acceso a un mercado muy interesante sin necesidad de tener de capital. Ejemplos sencillos de este tema, por ejemplo, una empresa de consultoría, una agencia que se dedique a manejar e-commerce a consignación, una agencia digital. Ahora, y si quieres algo más enfilado hacia el futuro, el tema de Big Data. Creo que es interesantísimo lo que pudiera hacer una agencia consultora de Big Data. También el otro día platicaba una agencia consultora en BIM. Y yo sé que son temas técnicos que vas a decir, oye, Carlos, pero ¿de dónde voy a aprender esas cosas? Gracias a Dios y afortunadamente hoy, si te dedicas a estudiar y realmente le dedicas tiempo a eso, en línea puedes encontrar un montón de recursos. De hecho, yo tengo un curso, por ejemplo, para el tema de agencias digitales, que ha literalmente capacitado a miles de alumnos en cómo crear su primera agencia digital. Otra vez, un servicio de alto valor agregado que te puede abrir las puertas al mundo del emprendimiento. Por supuesto que en el libro van a encontrar más detalles de esto, ¿no? Pero ese es el tipo de preguntas que yo me hago, ¿no? O sea, preguntas que tienen y pudieran, y qué bueno que hago esta aclaración, pudieran tener muchas respuestas, eso lo aclaro. No se trata o sea, porque en esa primera pregunta de cómo iniciar, pues pudiéramos escribir un libro completo, ¿no? Pero no se trata de eso. El libro se trata de tener respuestas concretas, directas, que me permitan avanzar. Porque lo que yo más me he dado cuenta es que la gente cree que hay un muro enfrente de ellos y ese muro es el que los detiene. Si empiezas a cambiar esa mentalidad, gracias al libro, porque eso te permite brincar estos muros, romper estas fronteras, entonces vas a ver la velocidad a la que avanza el mundo de los negocios. Y hablando de mentalidad, justamente, mentalidad es el capítulo número 2. Y vamos a agarrar, por ejemplo, aquí aleatoriamente, dice, vámonos, déjenme ver cuál agarro, si la 36, vamos a agarrar un poquito más adelante. Vamos a ver. Híjole, esta me gusta. La pregunta número 40. Estamos en la sección de mentalidad. Dice, ¿cómo reprogramamos nuestro cerebro para ganar más? Fíjense, y este es uno de los temas filosóficos que he repetido mucho. La mente es una cosa muy curiosa y les quiero contar otra anécdota. Se acerca un emprendedor conmigo en Tijuana y me dice, Carlos, hace unos meses perdí mi trabajo, una situación muy dolorosa porque tengo una esposa y una hija y no tenemos familia, más de dónde depender y estamos literalmente en cero. Yo ganaba 30,000 pesos y me hundí en una depresión, me metí en temas de alcohol, es una historia muy difícil. Y me dice, un día me encuentro con tus videos en redes sociales y tus videos, no sé por qué, pero me motivan a hacer algo. Y entonces el cuate arranca a hacer algo y lo que se le ocurre es ponerse a hornear una charola de brownies y venderlos esos brownies en la calle. Entonces hornea una charola de brownies, hace los cortes del brownie y no es, o sea, esto es historia real, literalmente sale a la calle con la charola en mano a empezar a vender en cruceros y en donde le permitieran vender. Y miren, pasa una cosa bien interesante con esta historia, porque resulta que el cuate termina el primer mes, le va bien, logra vender los brownies, algo con lo que literalmente empezó de la nada, y al final del mes, ¿cuánto creen que había ganado? Termina haciendo cuentas y dice, Carlos, ya después de hacer mis números de todos mis gastos y demás, termino dándome cuenta que logré 30,000 pesos de utilidad. Me dice, ¿cómo es posible que caí con la misma cantidad que lo que percibía de sueldo? Y yo, por supuesto, le dije, es que no tiene que ver con... Esto es un juego de mentalidad. Si tu mente cree que necesitas 30,000 pesos para sobrevivir, créanme que tu mente va a hacer todo lo posible por lograr 30,000 pesos. Pero no va a despertar y va a decir, necesito 120. No, para lograr eso, tienes que estresar la mentalidad. Y ese es un reto muy, muy difícil que tenemos.
y que sinceramente yo ni me había dado cuenta. Yo me di cuenta de esto hasta que estuve en un evento con Tony Robbins hace unos años y nos dijo que tenemos que crear una cosa que se llama el Dream Bucket, que metamos 10% de nuestros ingresos totales a esta cubeta de sueños. Y en esa cubeta de sueños, la idea es gastar en algo que esté totalmente fuera de tu liga, out of your league, como dicen los gringos. En aquel momento Tony nos dijo, vayan a primera fila en conciertos. A mí en particular me dijo, empiézate a volar en privado, o sea, vuela, toma un vuelo privado. Y en función de eso, lo que termina pasando es que tú te das un lujo, te das uno de estos lujos y tu mente dice, ahora ya lo quiero siempre. Y entonces empieza a maquinar en reversa cómo lograr tener eso y cómo no es una cosa de una sola vez, sino tenerlo, ¿no? Y creo que todos hemos vivido esta parte en donde de repente pues no sé, enganchas un carro, empiezas a pagar las mensualidades y tú sentías que no lo podías pagar, de repente ya lo puedes pagar mágicamente. Si tienes negocio, si eres empleado, pues tu sueldo está fijo y no hay mucho que hacer ahí. Pero si eres dueño del negocio, resulta que empiezas a recibir más dinero mágicamente de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces se vuelve muy interesante este juego porque ya no sabes si fue realmente la estrategia del negocio o fue la pura mentalidad. Y creo que buena parte del trabajo que tenemos que hacer es un trabajo fuerte de mentalidad. Algo de lo que yo comento mucho es que todos tenemos un crítico interno. Miren, más o menos procesamos como 60,000 pensamientos al día. Obviamente más, menos, dependiendo del día y demás, pero de esos pensamientos que tenemos todo el día, un buen porcentaje de ellos son negativos. Ojo con esto está muy documentado a nivel psicología y se llaman ANTs, es el acrónimo en inglés de Automatic Negative Thoughts, pensamientos negativos automáticos. Sin darnos cuenta, todos los días generamos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, que se conoce también como el crítico interno, terminan siendo quien derrumba todos los objetivos, todos los sueños que traes, todas las ganas de crecer, los terminan comiéndose estas hormigas. Entonces, parte de mi reto en el capítulo de mentalidad es que tú logres entender a tu crítico interno, lo separes de ti, realmente lo pongas en una categoría aparte y finalmente entiendas que ese crítico interno no eres tú. El crítico interno, ponle nombre, bautízalo, es otra persona. Porque cuando tú logras separar de ti a ese crítico interno, créeme que sientes una ligereza que es la que te permite seguir hacia adelante. Y esa es base de lo que hacemos en el tema de mentalidad. Pero bueno, no les quiero robar todo la respuesta porque luego nos vamos a quedar sin ver. Vámonos al tercer segmento. El tercer segmento tiene que ver con despegar en ventas. Y es otra de las secciones que me encanta. Como les decía yo hace rato, el problema más importante en escalar los negocios es justamente el tema de ventas, sobre todo de 0 a 1 millón de dólares, ¿no? Ahí hay un enorme problema. Vamos a ver. Yo creo que esta es la de las más valiosas. Dice la pregunta número 50. Nuestro problema es que no sabemos cómo prospectar. En mi empresa producimos más de lo que vendemos y llevamos un rato que no podemos salir de ese círculo. Somos 2 socios y los 2 vendemos y operamos. Bueno, aquí hay dos preguntas importantes. Primero, creo que mucha gente tiene esta noción equivocada de dedicarse tiempo parcial a vender. Si tú te estás dedicando tiempo parcial a vender, quiere decir que solamente crees que el crecimiento de tu negocio es una tarea de medio tiempo y eso es muy peligroso. Lo que tú deberías de estar haciendo es asegurándote de que no solamente tú, sino todo un equipo completo se dedique tiempo completo a vender. Miren, en las empresas solo hay 2 tipos de personas, los que venden y los que ayudan a vender. No hay de otra. Cuando lo empiezas a ver así, empiezas a ver la importancia de tener un equipo dedicado de ventas, que esa es parte, digamos, de una parte parcial o una parte de la respuesta, ¿no? Perdón por la redundancia, perdón por el error ahí. Me encantan estas conferencias en vivo porque te da la oportunidad de esto, ¿no? de que vivan esta realidad. Ahora, dice entonces la pregunta, ¿y cómo le hacemos para prospectar? Y en el libro
hablo de las 5 maneras que hay de prospectar, que de hecho terminan siendo 6 cuando analizas uno. Una la voy a quitar porque realmente lo menciono en un renglón, que es el de amistades, el de las relaciones así, pero hay otros que son caminos que como agentes comerciales tenemos que estar recorriendo todo el tiempo, ¿no? La primera es el networking, que obviamente son todos los eventos relacionados al sector que tienen que ver con tu sector, en donde tú pudieras estar conociendo gente, estar vinculándote con gente. Eso es básico. La segunda son los referidos, que es un motor importantísimo en el tema de los negocios. Lograr referidos todo el tiempo es parte del trabajo. La tercera forma es la familiaridad de marca, perdón, que es, oye, si tú ya lograste invertir fuerte en una marca que la gente identifique, pues es mucho más fácil que esa marca te abra las puertas, ¿no? Esta es costosa, por cierto. La cuarta es la marca personal, muy relacionado al tema de autoridad. Si tú te conviertes en una autoridad en la materia, es mucho más fácil que te abran las puertas. ¿Qué es lo que yo hago? Al momento en que me he convertido en un speaker y en un autor, de hecho la palabra autor trae autoridad, ¿no? El inicio de la palabra autoridad es autor. Cuando tú te vuelves la autoridad en una materia, es muy fácil que te identifiquen como experto y por tanto eso también te abre puertas. Y la última forma de prospectar, que es la que realmente le quiero dedicar mayor tiempo, es el tema de contenido. La manera correcta de abrir puertas se logra al estar publicando contenido de valor en redes sociales. Hoy tenemos una enorme oportunidad y quiero platicarles una historia antes de cerrar con este tema que sucedió con mis socios. Hace muchos años, literalmente casi 10 años, yo estaba en una una reunión con mis socios y les dije, oigan, yo quiero escribir un blog. Estoy hablando, 2010, 2011, cuando los blogs eran una cosa ridícula. Y en ese momento, en la junta de socios, mis socios voltean y me dicen, ¿quieres escribir un blog? Pero, ¿por qué? Eso es de quinceañera. Es como si te dijera ahorita que quiero hacer un canal de TikTok, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, ¿pero vas a bailar ahí o qué? Literalmente se burlaron de mí. Y mis socios me dijeron 2 cosas. Me dijeron, mira, Carlos, está bien con 2 condiciones. Una, ese blog no puede estar a nombre de la compañía. Tiene que estar a nombre tuyo. A nombre de Carlos mío. No, que no tenga nada que ver con la empresa. Y 2, lo vas a hacer fuera de horario de oficina. Yo tenía unas ganas de escribir porque mi abuelo, y esta es otra historia, mi abuelo murió sin haber podido publicar su libro, ¿no? Era como su sueño, digamos, de cierre de vida y nunca lo pudo terminar. Y me lo dejó. Fue parte de su solicitud, digamos, de vida. Fue parte de algo que me dejó muy clavado. Y entonces cuando me dicen esto mis socios, a mí no me importaba realmente que no lo escribieran en la empresa, porque yo lo quería hacer por mi abuelo. No tiene nada que ver conmigo. Y empecé a escribir el blog. Y por supuesto empieza a escribir el blog y nadie lo lee. O sea, literalmente eran 30 lecturas, 30 visualizaciones. O sea, nadie. Hasta que de repente escribí un artículo que por alguna razón lo empezó a compartir muchísima gente y eran artículos de temas inmobiliarios, o sea, muy técnicos. Y de tener 500 visualizaciones, este artículo logró tener 30,000 visualizaciones. Y por primera vez viví lo que era la viralidad, que se compartiera una pieza de contenido mía y vi lo que puede lograr eso. ¡Pum! De la noche a la mañana despertó, ¡pum! De la noche a la mañana teníamos posicionamiento orgánico en Google y ¡pum! De la noche a la mañana empezaron a caer correos. Oye, Carlos, ¿qué hacen ustedes esto? ¿Qué hacen ustedes esto? Y empezó a tener vida ese blog. Yo no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Yo no sabía que estaba prospectando con contenido, no sabía nada. Yo nada más sabía que estaba escribiendo y que me encantaba hacerlo. Y esta historia tiene un final muy bonito porque 2 años después de esa junta original que les platico, volvemos a tener una junta de socios de cierre de año. Y bueno, fue un año extraordinario, tuvimos resultados ejemplares y bueno, estábamos pues, literalmente en aplausos, festejos y demás, y la gerente de marketing que nos estaba presentando los resultados nos dice, oiga, nada más quiero hacer una aclaración. Y pues nos quedamos volteando a ver, sí, ¿qué pasó? Del total de proyectos de consultoría que tuvimos este año, 40% de los proyectos vinieron del blog de Carlos. En ese momento, mis socios literalmente se voltearon a ver entre ellos y me voltearon a ver como diciendo, ¿cómo
sea, qué pendejos estábamos de haberte cerrado las puertas para eso. Pasó, digo, nos dimos el abrazo ahí, pasaron 2 o 3 días y se sentaron conmigo en la sala de juntas. Me dijeron, Carlos, tenemos que hablar contigo. Ya sabes, de esas veces que tienen que hablar contigo, ya sabes que es algo serio, ¿no? Se sientan conmigo en la sala de juntas y me dicen, Carlos, ¿te acuerdas que te dijimos que no podías escribir? Mira, escribe a la hora que quieras. Ya dedícate a escribir y por favor, que sea nombre de la empresa, ¿no? Y en ese momento el blog mío terminó siendo la cara de la empresa. A mí no me causó, mucha gente me ha cuestionado, me dicen, Carlos, ¿por qué en ese momento no los mandaste a la chingada o no te enojaste? No era el caso, ¿no? Todos estábamos sumando hacia allá. Y para mí es un momento chusco, ¿no? De cómo nos dimos cuenta, cómo aprendí yo del valor del contenido. Ahora, conforme fui, esa empresa obviamente escaló gracias al blog y fue cambiando un poquito la dinámica. En aquellas épocas era difícil pensar en video porque las velocidades de conexión, la producción, no era tan fácil pensar en video. Pero fue evolucionando el tema y cuando decidí lanzar esta nueva compañía, el Instituto 11, me daba cuenta que los tiempos habían cambiado y que el mundo se había ido a video, ¿no? Y fue cuando lancé el tema de los videos míos de emprendimiento, que bueno, de entrada pasó lo mismo, ¿eh? Cuando empecé haciendo videos nadie me veía, pero más o menos como a la 5ª semana, un video mío se viralizó, que es un mugrero de videos, sinceramente. Si me preguntas a mí, nunca me gustó ese video, pero se llama Los 5 hábitos. Estos son los 5. Y empieza algo así. Estos son los 5 hábitos que indiscutiblemente te volverán millonario. Ese video se volvió viral, de millones de reproducciones, y empezó con este recorrido de contenido. ¿Y qué es lo que yo creo a final de cuentas? Reconectando con la pregunta esta de prospección que traíamos. Cuando una persona ve más de 20 piezas de contenido tuyas, ya construyó algo que se llama familiaridad. La familiaridad es esta sensación que tenemos de conocer a alguien y que cuando ese alguien nos pida abrir la puerta, estás dispuesto a abrir la puerta para ellos. Entonces, yo creo que el futuro de las ventas se logra a través de prospección de estas 5 maneras, pero principalmente en función del contenido, de la creación de contenido. Y esto abre una enorme oportunidad para creadores de contenido, para la gente creativa, para la gente que tiene algo que decirle al mundo. Y yo le agradezco mucho a mi abuelo el tema de haberme dejado o haberme inspirado esas ganas de escribir. Que por cierto ni les conté, pero este libro de 100 preguntas es mi 11º libro. Este es el libro número 11 en mi recorrido como autor. Los primeros 6 libros que escribí son de temas inmobiliarios. Luego tengo 2 libros publicados de temas motivacionales, frases básicamente. Ahí van 8. Un libro de ventas que se llama Halcones de Venta y 11 mentiras de las escuelas de negocio, que fueron los primeros 10 para llegar en este recorrido a este texto que es el número 11, ¿no? Bueno, y vámonos al último de los segmentos. Si no me equivoco, me faltan 2. No, me faltan 2. Me falta talento y socios y finanzas y dinero. Vámonos al segmento de talento y socios. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito. Esta pregunta también es de las más comunes. La pregunta número 70 dice, ¿dónde y cómo puedo conseguir el talento que necesito? Mira, hay una noción muy equivocada del talento y quiero aprovechar estos momentos para contarte otra anécdota. Se acerca conmigo un cuate en uno de los eventos que tuvimos, ¿no? Y me dice, Carlos, necesito que me ayudes con una cosa nada más. Y con esto me resuelves la vida, así que ni te preocupes, ni te estreses, nada más es una cosa. Ok. ¿Y qué es lo que necesitas? Me dice, Carlos, mira, necesito a un director general. Me dice, quiero que tenga experiencia en la industria de la música, mínimo 10 a 15 años de experiencia, que le apasionen las guitarras, que conozca de fábricas, de procesos, que haya tenido experiencia en una empresa que tenga certificaciones de calidad, que tenga experiencia internacional. Y me empieza a soltar una lista así de cosas, ¿no? Y que viva cerca de la zona de Tijuana.
la madre, le digo, o sea, y creo que es el común denominador. El común denominador del emprendedor es que quiere que en las 10 cuadras alrededor de su casa exista otra persona que tiene toda la formación académica y toda la experiencia profesional que requieres para que le entregues el negocio y te resuelva todos los problemas de vida. Déjenme darles una mala noticia. No existe esa persona. No existe y no hay una bolsa de trabajo mágica, no hay un lugar mágico donde yo encuentro a la gente que yo te diga, aquí te digo y te resuelvo la vida. No existe eso. Lo que yo creo, y creo que eso es parte de lo que debo de hablar definitivamente en esta pregunta, es que en los mejores equipos de trabajo, 80% del equipo de trabajo es pura fuerzas básicas y 20% sí puede ser alguna contratación de algún talento muy específico. Pero la mayor parte del talento va a venir de las fuerzas básicas que tú creas, de ese talento que tú creaste. Ojo con eso, porque cuando entiendes esto, entiendes algo que es la columna vertebral del mundo del talento, que es que el liderazgo se desarrolla a través de mentoría, a través de dedicarle tiempo a tu gente. Y lo que tú tienes que crear es una estructura organizacional que te permita, primero, hablarle a muchísima gente a través de una propuesta de valor al empleado interesante, que mucha gente se quiera acercar contigo, que tengas un programa de entrenamiento de trainees muy accesible y que ese programa de entrenamiento te permita verdaderamente llegar a ir desarrollando poco a poco a esos líderes que estás buscando, ¿no? Hay un equipo de fútbol en España que me sorprende, que es el equipo de Bilbao. Me sorprende porque no aceptan jugadores, ni siquiera, o sea, no extranjeros, pero ni siquiera extranjeros, no aceptan jugadores que hayan nacido fuera de la provincia de donde es el equipo. Creo que esa es la filosofía en el sentido de desarrollo de fuerzas básicas que tenemos que tener. Tenemos que entender que nosotros vamos a crear el talento en nuestras organizaciones, un talento que verdaderamente nos cambie por dentro, nos cambie la organización. Las organizaciones son otra cosa que equipos de trabajo de liderazgo. Entonces, cuando incorporas esta fábrica de talento a estos negocios, realmente estás alineado para dar grandes resultados. Vámonos a la última sección y luego cierro con un mensaje que es con lo que cierra el libro, que es importante. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta está buena, pero no sé si... Bueno, vámonos con esa que creo que... Vamos a ver la pregunta 88. Y estoy agarrando preguntas aleatorias, para que vean que más o menos me las sé, como dirían. Número 88. ¿Cómo manejan los millonarios su dinero? Miren, esta es una pregunta que también yo no entiendo por qué ha tenido tan poco eco la literatura financiera. Como que le tenemos mucho miedo y muchas reservas al tema financiero y creo que por eso no se han publicado los libros correctos en español, ¿no? Déjame darte mi explicación rápida de cómo percibo yo el mundo de las finanzas y luego te digo exactamente esta respuesta de los millonarios, ¿no? Primero que nada, yo lo que creo es que esto es un juego de sumar, dividir y multiplicar, ¿ok? Sumar, ¿por qué? Porque tienes que hacer dinero de algún lado. Tienes que tener negocios de donde provenga el dinero. Entonces, si no hay negocios o si no hay una fuente de ingresos, no hay nada que hacer. Es más, esta explicación ni siquiera aplica si tienes un sueldo, o sea, porque no tengo dónde incrementar esa suma. Tienes que tener múltiples fuentes de ingreso en la parte de suma. Ok. Ya que tienes un ingreso que hay que administrar, entonces viene la parte de dividir. ¿En qué se divide? Básicamente se divide en 3 partes. Uno son tus gastos, todo lo que implica el costo de tu vida. Y luego vienen 2 cubetas, ¿sí? La cubeta de dinero protector y la cubeta de dinero productivo. Dinero protector se refiere a ese dinero que tú necesitas para no caerte. Imagínate que eres el trapecista viajando allá arriba entre las cuerdas. Debe de haber una red abajo de ti y esa red es la que te va a cachar si te caes. Dinero protector no busca un gran rendimiento, simplemente busca que se convierta en una salvación
si en algún momento tienes un problema. Aquí entran seguros de gastos médicos mayores, entra todo lo que son seguros, reservas, y entra parte de tu ahorro que tienes ahí para largo plazo. Es el dinero protector. Ahora, la otra cubeta es dinero productivo. Ahí es en donde está el dinero trabajando. Y una cosa importantísima y que yo reitero mucho en las redes es que si tú trabajas un chingo, tu dinero debe trabajar aún más. La cubeta de dinero productivo es la cubeta en donde tienes el dinero trabajando y metiéndole ritmo. Y ese metiéndole ritmo implica que lo tienes el dinero en inversiones. Ahora, vas a decir, oye, Carlos, ¿y en qué inversiones hacer? Bueno, pues yo hablo de 3 cumbres del capital, que son 3 lugares. Una es los negocios, o sea, invertir en negocios, invertir en el sector inmobiliario, que es mi favorito, o invertir en el sector financiero, que es la bolsa y estas cosas. A mí en particular me apasiona la segunda cumbre del capital, que es el tema inmobiliario. Y si te interesa invertir conmigo, tengo abiertos fondos específicos en donde puedes participar conmigo. Tengo un fondo que estamos invirtiendo en Estados Unidos y otros fondos de tierra que estamos invirtiendo en México, y puedes acercarte con mucho gusto. Mándame un mensaje en mis redes sociales y dime, Carlos, estoy en la conferencia ahorita, te escuché hablando de inversiones, quiero acercarme con tu grupo y te platicamos un poquito qué es lo que estamos haciendo. Ahora, cuando entiendes esta noción de las cubetas, por un lado la de gastos, la de dinero protector y la de dinero productivo, ahora sí te puedo responder exactamente cómo es que viven estos millonarios. Los millonarios lo que han logrado es que logran, con el puro rendimiento de su portafolio de dinero productivo, con ese puro rendimiento logran pagar los gastos de su vida. Por lo tanto, todo lo que van ingresando nuevo, o sea, todo el ingreso producto de sus empresas o de su tiempo, todo se invierte. Y eso hace un círculo virtuoso de riqueza en donde los ricos cada vez se hacen más ricos. ¿Por qué? Porque literalmente no gastan nada. Y no es que no gaste nada, sino que el rendimiento de los portafolios pagan esos gastos. Entonces, es una vida diferente y es un poco de lo que introduzco en este capítulo de finanzas y dinero. Se me está acabando el tiempo y la verdad es que quiero terminar con la pregunta final, que el último capítulo es la última pregunta. Justamente, no te quiero soltar aquí todos los secretos, pero el libro se llama 100 preguntas clave para tu emprendedor y vas a notar que hay 99 preguntas. Porque la última pregunta es algo diferente, ¿no? Y algo de lo que digo en este último capítulo de las preguntas, primero es que tenemos que entender el poder de las preguntas, ¿no? Voy a leerte un par de frases aquí. Dice, el poder de las preguntas está en que son detonadores de cambio y de nuevas oportunidades. Miren, cuando un niño está en la cima de la curiosidad, hace cientos de preguntas al día. Y por alguna razón, como adultos, perdemos esta noción de curiosidad, perdemos estas ganas de cuestionarnos el mundo. Y creo que esa es una de las grandes moralejas finales del libro, ¿no? La importancia de volvernos mejores cuestionadores. Creo que justamente el volverte un mejor cuestionador te va a llevar a un recorrido diferente, ¿no? Y bueno, les voy a arruinar un poquito la última parte del libro, pero me parece bien importante. Déjenme leer tantito de esta parte. Dice, yo sé, me falta darte la última pregunta, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que esta es una pregunta diferente a las otras del libro. La 100ª pregunta te toca a ti. A ti. Es tu pregunta maestra. Vas a identificar una pregunta en particular, demasiado ambiciosa, y que para responderla tengas que entrar en acción sí o sí. Debe ser una pregunta tan compleja que responderla sea tu recorrido de vida. Así es, la última pregunta en realidad no es para mí. Nadie me la hizo, sino que tú te la harás a ti mismo. Y no me he sacado esto de la manga porque yo mismo he definido ya mi pregunta maestra y llevo años buscando la mejor manera de responderla. Aunque en el proceso me han surgido más preguntas, otras respuestas, muchísimas acciones y reflexiones. Te la voy a revelar. Mi pregunta maestra me llegó hace 3 años y es probable que ya la conozcas. ¿Cómo puedo potenciar a 1.000.000 de emprendedores? Esa es mi pregunta maestra. Y con esto cierro. Resulta que venías, como mucha gente que se acerca conmigo, venía buscando respuestas, ¿no? Venía buscando la respuesta.
Y me encanta decirte que te dejo con la pregunta más bien. Te dejo con la pregunta de ¿cuál es tu pregunta? Y ahora que ya conoces la mía, ¿cómo puedo potenciar 1 millón de emprendedores? Te quiero dejar con un último tema. Si algo de lo que yo he publicado en mis redes sociales, en mis libros, en mis artículos, en mis mentorías te ha servido, tú tienes una deuda conmigo. Y esa deuda es una deuda muy sencilla. Es una deuda de $1, $1. Y se paga en efectivo en mi funeral el día de mi muerte. Y es que, déjame decirte una cosa, yo creo que, hay mucha gente que dice que el millonario es el que tiene $1 millón en el banco, ¿no? Yo creo que en una cosa diferente. Yo creo que el verdadero millonario no es el que tiene esa cantidad de dinero, es el que logró impactar a 1 millón de personas. Y este es un monto, es una cifra dura. Uno de los funerales más grandes de la historia, el de Chespirito, no logró llenar el Estadio Azteca. Yo estoy en un recorrido tratando de responder esta pregunta de cómo puedo potenciar 1 millón de emprendedores, simplemente para lograr que a ese funeral mío logremos colapsar una ciudad completa y que en ese colapso de la ciudad completa puedan asistir 1 millón de personas. Ojalá que si algo de lo que yo he construido a través del instituto, a través de alguna de mis empresas te ha servido, me acompañes ese día. Que sé que tú vas a estar cuando ya no esté yo y te voy a encargar mucho ese $1, que se lo entregues directamente a mis hijos, como símbolo de lo que estamos construyendo. Cuando encuentres esa pregunta clave, la tuya, te vas a dar cuenta que se va a encender una nueva energía en ti. Te vas a dar cuenta que los días se te hacen muy cortos y que te faltan horas literalmente del día para poder cumplir todo lo que estás acá. Y te vas a dar cuenta que el juego que estamos jugando es un juego de legado. Es un juego que va mucho más allá de lo que sucede en todos los días. Ojalá que todos se den la oportunidad de leer 100 preguntas clave para todo emprendedor. Un libro que, como viste al final con la lectura que hice, es un libro que tiene un lenguaje súper ligero, con ganas de que puedas literalmente en una sentada echártelo y te va a dejar con cientos de aristas de reflexión diferentes, cientos de puntos filosóficos para pensar alrededor de los negocios y sobre todo que te va a dejar buscando tu pregunta maestra. Ojalá que después de esta conferencia por lo menos estés pensando ya en cuál es tu pregunta maestra, porque seguro eso te va a cambiar la vida. Gracias nuevamente a la editorial, gracias a todo el equipo también del Instituto 11. La verdad es que no me queda más que agradecerle a la vida, agradecerle a mi abuelo que me inspiró este libro y agradecer a todos los que de alguna forma, el equipo de editores, el equipo de diseño gráfico, de portada, todo el equipo de producción, todos los que están atrás, porque esto parece que es una medalla que me cuelgo yo, pero en realidad implica decenas de personas que estuvieron detrás de este proyecto tan ambicioso y que nos llena literalmente de alegría. Gracias, gracias a la feria, gracias a la editorial y bueno, pues me despido. Soy Carlos Master Muñoz y quiero ser su mentor de vida alrededor del emprendimiento. Saludos, queridos emprendedores, desde la presentación oficial de 100 preguntas clave para todo emprendedor. No me da tiempo ya de contestar más preguntas porque prefiero que las veas directamente en el libro. Y si después de leer el libro te quedan todavía preguntas, quedaron más de las 100 que ya están acá, mándamelas a mis redes sociales. Es más, y hazme un favor ahorita, etiquétame en tus historias de Instagram para saber qué me andas viendo y ponme las preguntas. Y yo encantado de la vida, prometo contestar por lo menos una decena de ellos hoy mismo ahí en las redes y estaremos en comunicación. Gracias, nos vemos pronto. Ahí estamos al pendiente en redes sociales. Que estén muy bien y felicidades a todo el equipo.